Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, especialmente hoy con este versículo 16. El versículo 16 dice, navegando protegidos por una pequeña isla llamada Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Qué espectacular, ¿verdad? Lo que está comentando aquí. Hechos de los Apóstoles, apenas, dice, pudimos sujetar el bote salvavidas, navegando protegidos por una pequeña isla llamada Cauda. A duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Bueno, vamos a mirar entonces a ver qué es lo que está sucediendo aquí en este momento bastante difícil, ¿verdad? Es bastante difícil para Pablo, para todos los que estaban ahí presos. ¿Se acuerdan que en un momento nosotros estuvimos reflexionando? ¿Verdad? Una reflexión nuestra nomás decíamos, estos presos, ¿cómo será que estaban? ¿Será que estaban engrillados? Pepe ya, engrillados. Esto decíamos que eran presos difíciles, presos bastante complicaditos que se le estaban llevando a Roma. Aquí yo le quiero ver a este centurión llamado Julio, ¿verdad? En qué situación se encontraba. Porque no es que solamente tenía que luchar por salvar su propia vida, o por la embarcación, ¿verdad? De lo que sea, o por salvar incluso, no sé, su responsabilidad de lo que él estaba llevando. ¿Qué será que podía haber hecho aquí? ¿O qué será que él estaba ahí pensando y gritando este centurión Julio? Y por eso nomás yo me preguntaba, ¿será que estos presos estaban engrillados? Porque de alta peligrosidad, que no lo llegas a Roma, ¿verdad? Un sedicioso, algo que no funcionaba contra el imperio romano. Y por lo tanto, estos que son así, de esta manera se comportan, a ver, yo iba y dice antes que engrillados. Pero, como estamos diciendo, ante un peligro amenazador tan difícil, ¿qué será que hacía este centurión llamado Julio, verdad? Porque él también tenía que salvar su vida. Ahí mi Dios y Señor, era con el viento y la tormenta. Y además, la responsabilidad de todo lo que significa estos presos que iban con él. Bueno, vamos a mirar un poco. Aquí tenemos algunos títulos claves para poder entender este versículo 16. Primero, Cauda, que se llamaba esta isla. Esto significa, ¿verdad? Y para nosotros, porque nosotros pues miramos en un sentido positivo, en un sentido teológico, ciertamente en un sentido espiritual. Aquí
está narrando y diciendo, navegando protegidos por una pequeña isla llamada Cauda. Cauda. Vean entonces que tiene punto clave más hoy en Ñandé. Cauda es un respiro en la tormenta. Cauda. Qué interesante. Quiere decir que Ñandé hay peñandé de coebe, peñandé ya poñaína, peñandé ya y cojaisha, peñandé ya esa momentos tormentosos, momentos difíciles, momentos de muchas tensiones. Ñandé vigo ya huereco ahí ya yujuina pe Cauda, que es la isla, que es el respiro en la tormenta. Respiro en la tormenta. Puede ser que mi papá, mi mamá, mi amigo, mi hermano, mi vecino, mi amigo, entonces que se conviertan, por decir de cierta manera, en esta isla, entre comillas, ya de que se llama así Cauda, ¿verdad? Porque te da el respiro ante la tormenta, te da el respiro ante la situación difícil. Cauda en este sentido salva lo que aún se puede salvar. Pero porque a veces nosotros cuando ya estamos en la tormenta y cuando viene ese viento de improviso que ni nosotros estábamos pensando ni estábamos esperando, entonces nos lleva a una situación bastante difícil y complicada. Entonces ella ya pone, y bueno, aunque sea, vamos a procurar salvar aquello que todavía está permaneciendo allí con nosotros. Entonces era Cauda y luego, queridos amigos, decía, ¿verdad?, que esta isla, navegamos protegidos por esta pequeña, pero sin embargo nos está presentando una ayuda. Entonces hay que perseverar, la perseverancia, eso que es importante, aún en las dificultades. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó. De madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba, y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde puede estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya, Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor.
Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está. Aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. De mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y hoy con este versículo 17. Luego de que lo sujetaron, emplearon sogas, dice, para asegurar el barco desde abajo, y temiendo encallar en la sirte, aligeraron la carga y así se dejaron llevar. Bueno, tuvieron que descargar, se dieron cuenta. Pablo y Marcos en el versículo 10, se dieron cuenta. Pablo les advirtió diciéndole: compañeros, veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y para el barco, ¿viste? No solo para la carga y para el barco, sino también para nuestras vidas. Bueno, esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que se está diciendo, y ante estas situaciones que tenemos que actuar, que vamos a encontrar dificultades, ¿verdad? Vamos a encontrar aquí situaciones de las que tenemos que comenzar a luchar, ¿verdad? Vamos a empeñarnos. Digo, tú y la pecha anteñande, entonces los marineros refuerzan el barco con cables, ¿verdad? O sea, hacen de todo, mostrando que la acción humana también es necesaria. Esta es la enseñanza verdadera. Y siempre dijimos e insistimos: Dios no actúa, queridos amigos, en este plan de salvación que nosotros decimos y que tenemos, simplemente, como que Él hace todo. Ahora ya, papá. No, déjenme que yo voy a actuar en la historia de la salvación de ustedes. No. Yo voy a actuar en la salvación de ustedes, pero a través de ustedes. Señor de Ayapota, y como en realidad los dioses griegos eran así, ¿verdad? Si uno va entendiendo, el dios Zeus hizo que un rayo, y entonces ese se transforma en esto. El dios Zeus hizo esto porque se enojó el dios Zeus y le castigó, y entonces hizo que y le convierte en algo, ¿verdad? Péala el dios griego. Pero atención, queridos hermanos. Porque muchas veces muchos pensamos en esa clase de Dios, en el Dios primitivo, en el Dios que hace todo por nosotros. Si nosotros decimos que somos cristianos, lleva Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, el 17 que estamos hablando, nos quiere decir que el hecho de reforzar, porque dice que ellos ataron, dice, sujetaron, emplearon sogas para asegurar el barco desde abajo, y temiendo encallar en la sirte, ¿viste? Ellos también tienen, o sea, se dan cuenta, ponen todo su esfuerzo. Porque podríamos decir, bueno, que Dios haga todo y nos quedamos aquí con los brazos cruzados. El marinero, el capitán, la gente levantan, hacen esto, hacen aquello, dale fuerza. Vemos, ahí va. Y la situación, bueno, es que así nomás se dan las cosas. Entonces, con esto se demuestra que la acción humana es necesaria. La acción del hombre es necesaria. Esa acción que encamina hacia una historia de salvación. Salvación quiere decir, queridos amigos, no salvarnos simplemente de una tormenta porque hay problemas, sino que salvación quiere decir que nosotros mismos estamos haciendo un camino de felicidad, un camino y un proyecto donde nos podamos realizar como personas. Usted la dice, realizarse como personas. Bueno, por lo tanto, aquí tenemos que bajar el ancla flotante, ¿verdad? Hay que tomar medidas para frenar todo lo que es el avance incontrolable del barco y que pueda ir a encallarse. Ellos procuran evitar todo lo que es un desastre también. Porque el viento pues es demasiado fuerte. Ellos se dejaron llevar, decía. Ciertamente que están timoneando de aquí para allá. Porque mira, ya potamente hoy. Diga, tú y la pechante ya, porque si no, ya vamos ahí a buen puerto, ¿viste? No, nos iremos a buen puerto. Esa es una buena frase también para aplicar a esta realidad. Tenemos que saber hacer las cosas. Vamos a echar. Dice, eso significa el hecho de que en el 17 dice, luego de que lo sujetaron, sujetar.
emplearon sogas para asegurar el barco desde abajo. Ya, desde abajo, pegó la ancla. Desde abajo hay que sujetar, dale, ya yo coge, o si no, ya te ya por la ya te ñañenca, ya choca. Y el desastre será peor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector, con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo, hijo mío, acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré, yo te exaltaré, un himno de alabanza
alabanza cantaré, postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación, gracias Madre, te queremos madrecita. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 27. Este capítulo 27 nos está hablando del viaje de Pablo hacia Roma, que había apelado al César,
Y aquí entonces, primero era Festo, ¿verdad? El que estaba al frente como gobernador, y entonces le deja esa posibilidad que vaya a Roma. Ya que has apelado al César irás. Luego frente a Agripa también, en el capítulo 26, todo el capítulo 26 era la defensa de Pablo ante el rey Agripa y estas otras autoridades que estaban en Cesarea Marítima. Entonces también la misma cosa. Él decía, este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. Aquí también nosotros vemos, interesante, cuando se apela al César, ella ya le apelamos al César, así que J al César. Nosotros nos encontramos en esta tempestad en el mar y el naufragio. El naufragio será posterior. Ahora nos encontramos en este versículo 18 que nos habla de esta tempestad acá, ve y ve. Ellos se sienten ya, dice, con esta tormenta, dificultades tremendas. Ellos habían, en ese momento, dice, sujetaron la embarcación empleando sogas para asegurar el barco desde abajo y temiendo encallar en la Sirte, aligeraron la carga y así se dejaron llevar. Aligeraron la carga. Así al día siguiente, mientras éramos fuertemente sacudidos por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Comenzaron a arrojar la carga. Iba ahí la situación, y esto no paraba, se nota, ya era el día siguiente. Entonces, queridos amigos, a veces el exceso de carga de nuestra propia vida, porque ya tengo ya mañana, en la embarcación de la y cargado sino que nosotros tenemos que mirar nuestra propia vida. Y algunas veces estamos tan cargados de tantas cosas, y esto a nosotros nos impide ciertamente a sobrevivir espiritualmente. Nos impide. Tan cargados, estamos atosigados. Presionados por situaciones que no nos dejan respirar. Y ante una tormenta tan grande como esta necesitamos aire, necesitamos espacio. Y entonces, queridos amigos, la enseñanza principalmente en este versículo 18 es que soltar, tirar la carga, no es perder, no es que perdemos. Pues nosotros lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Que estamos perdiendo la carga, que estamos perdiendo eso que es nuestro, que nos pertenece. No. Sin embargo, queridos amigos, soltar esa carga no quiere decir perder, sino que sobre todo significa confiar. Pero ¿confiamos en qué cosa? Confiamos en que podemos seguir peleando, podemos seguir sobreviviendo. Porque Jay Kwaponai, que si no hacemos opciones, si nosotros no nos aligeramos personalmente, interiormente, esto no puede seguir adelante. Apelar asunto bien. Tirar la carga entonces no es rendirse, sino que es confiar que podrían sobrevivir tranquilamente, pero con menos cosas. Podemos sobrevivir nosotros, pero con menos cosas. Aquí queremos aferrarnos a las cargas, aferrarnos a las cosas, pero absolutamente no podemos sobrevivir, porque aquí tenemos cada vez más cosas, ¿verdad? Dale, aligerarlo, muchachos, dale, es la única manera que podamos entonces estar a flote todavía. Así también cuando nosotros estamos soltando algo de nuestra vida que nos pesa, no perdemos, queridos amigos, sino que nos enseña aquí la palabra de Dios que nosotros estamos ganando en todo caso libertad. Libertad en nuestro accionar. Cómo nosotros nos movemos, cómo nosotros estamos comenzando, ¿verdad?, a caminar, y podemos poner ejemplo en este sentido para poder sentirnos libres, para poder caminar en la vida. ¿Qué es lo que vamos a ir nosotros soltando? Rencores, miedos, falsas seguridades. No me detallaré con mis falsas seguridades. En síntesis, queridos amigos, el soltar nuestras cargas significa también confiar en Dios, que para nosotros es mucho más que suficiente, ¿verdad? Y esto es importante. Si nosotros no comenzamos a soltar nuestras cargas, a aligerar nuestra propia vida, quiere decir que estamos confiando
en nuestros propios bienes. Estamos confiando en aquello que nosotros tenemos y en aquello que nosotros siempre deseamos y deseamos y deseamos más para nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara, y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis.
Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amó Dios al mundo que a su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Está presente, mi Dios es real, yo le adoro reverente.
real y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 27, maravilloso, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el versículo 19. Aquí nos hablaba al tercer día, estábamos explicando y decíamos que siempre hay un proceso. Ñamoñe Penugri llamó en el capítulo 27:14 cuando decía, pero poco después, de la isla vino un viento huracanado y llamado el Euroaquilo. Ahí se nos presenta el problema, comienza el problema, pero decíamos que hay todo un proceso, porque también este huracán, ya estamos ahora en el tercer día. El primer día, ¿qué es lo que vamos haciendo? Procurando navegar, ver, soltar las riendas, nos dejamos llevar, porque aquí decía luego directamente, nos dejamos llevar a la deriva. O sea, procuramos, hicimos todo lo que podíamos. Ya sea mi padre bañan de salvata, o mi ponada hasta cierto punto. Fuimos navegando, nos fue llevando, ahora nos acercamos a una isla, la llamada Isla Cauda, como una protección, y por ahí pero al mismo tiempo ahora se nos presenta otro problema, que podemos encallarnos aquí, podemos entrar, podemos chocar o contra arena o podemos chocar contra piedras, contra rocas. Entonces, iba y vete a la situación, imagínense, contra una roca y nos hacemos tortilla, como decimos nosotros, con nuestra embarcación, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que aligerar para que esto no suceda, para poder dirigir nuestras naves. Entonces viene al día siguiente, este sería el segundo día, ¿verdad? Al día siguiente, ellos ¿qué tienen que hacer? Aligerar, comienzan a tirar las cargas. Y ahí nosotros reflexionamos y decíamos, nuestra vida, Ñandigo Ñaico Tenea lleva tantas veces la yapoija ya, ¿verdad? Nuestras cargas. ¿Cuáles son nuestras cargas que nos impiden navegar? Que nos impiden hacer bien las cosas. ¿Cuáles son nuestras cargas? Muchas comodidades, muchos egoísmos, muchas falsedades, muchas mentiras. Y eso tenemos nosotros en nuestra vida. Y muchos lo tienen mucho más que otros. Y bueno, cada uno tiene que evaluarse. Y después ahora ya estamos en el tercer día. En este tercer día, ¿qué es lo que ellos comienzan a hacer? Con sus propias manos arrancaron los aparejos del barco. Hay que arrancar. Elementos esenciales y fundamentales de esta embarcación. O sea, ahora sí que quedamos en una confianza total también, porque arrancar los aparejos del barco significa todo aquello que nos ayuda a nosotros para poder navegar. Es decir, dejamos a la deriva total, porque ya no hay control. Los aparejos son esenciales y fundamentales para llevar una embarcación.
Pero aquí estos aparejos ya no nos están sirviendo para nada. Ya no nos sirven para nada. Ya no hay caso, ¿verdad? Entonces, también esto, queridos amigos, nosotros miramos aquí por lo menos, como se nos está presentando en la narración, porque es una narración también teológica. Entonces es un acto de fe también. Confiar, y por eso nosotros estamos haciendo eso, imagínense. Arrojar los aparejos es perder el control total del barco. Ya no nos hacemos cargo del control que vamos a hacer de timonar, porque ya el barco ya no está en nuestras manos. El control se ha perdido. Y bueno, a veces también nosotros queremos, ¿verdad?, dirigir nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros proyectos, pero en el fondo, con todas estas tormentas y con estas dificultades, el Señor dice, ¿sabe qué? Vos querés dirigir estas cosas como vos querés. Es llantema, tirar y poner en manos de Dios. Es decir, confiar en el Señor significa que nosotros vamos a comenzar a pensar con la cabecita del Evangelio, con la cabecita de Dios. Saber y esperar también ese momento oportuno. Confiar en Él, ¿verdad? Que implica ciertamente soltar incluso lo que creemos que son absolutamente imprescindibles. Aquellas cosas que nosotros, por ejemplo, el timón, ¿verdad? Eso es imprescindible. Pues, sin embargo, unas veces tenemos que mirar y tenemos que decir, bueno, el timón con lo que yo estoy guiando mi embarcación y mi vida, me doy cuenta que no es lo que Dios quiere. Entonces, tirar ese timón para poder entender ahora quién es el que va a agarrar ese timón en tu vida, que será el Señor. Lo esencial entonces en este sentido, cuando decimos dejamos el timón, los aparejos del barco, es dejar todo aquello que a nosotros nos parece que son esenciales e imprescindibles desde un sentido material de nuestro pensamiento. Coanga entonces, EICPA, salvar la vida de cierta manera es confiar plenamente en alguien que puede manejar mucho mejor el timón. Y entonces, en este tercer momento estamos llegando a una confianza total. Es una fe total entonces puesta en el Señor. Muy bien, queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que aquí nos está narrando Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Un Pablo que está viajando, un Pablo que está yendo hacia Roma y se encuentra con estas dificultades tremendas en su navegación. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.